Esta mañana, hermanos, quiero tomar un tema que me parece muy importante y muy bonito que nosotros recordemos, porque nosotros somos una iglesia y somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que lo que vamos a recordar, hermanos, o lo que vamos a aprender en este día, son las 5 marcas de una iglesia sana. Amén. Vamos a estudiar las 5 marcas en las que nos podemos dar cuenta cómo nosotros estamos andando, amén, en la palabra del Señor. Voy a leer, dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Les cuento para entrar en contexto. Después de que el Espíritu Santo vino en el aposento alto a las 120 personas que estaban reunidas orando, pasa que se derrama el Espíritu Santo y todos empiezan a hablar en diversas lenguas, ¿no? en diversos lenguajes. Y en eso Pedro habla, ¿no? Y es la primera predicación masiva, ¿no? La primera predicación que se ha dado a una multitud de personas. Y Pedro, muchas de estas personas decían que como estaban hablando estos judíos, hablaban diversos idiomas, diversos que a veces no entendían, hablaban en africano, en mesopotamio, tal vez el otro en inglés, tal vez en otro en chino, hablaban en diferentes idiomas en ese momento.
Hay mucha gente que decía, estos están borrachos, ¿no? Decían, estos están borrachos, están llenos de mosto, decían. Pero Pedro se para y les dice, lo que ustedes están viendo en este momento es la promesa del Señor, que dijo que en los últimos días su espíritu será derramado y toda lengua hablará. ¿Ya? Y con todo eso que Pedro empieza a hablar, empieza a enseñar cómo Jesús ha venido, cómo ha sufrido, cómo nos ha enseñado, cómo ha muerto en manos mismos de los judíos, y les empieza a predicar. Y cuando termina de predicarle, la gente dice, ¿qué haremos? Se arrepiente y dice, ¿qué haremos entonces con todo este mal que hemos hecho? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Amén. Y ese día dice que se han arrepentido y se han bautizado como 3,000 personas. Imagínense, hermanos, en una prédica, bautizarse y arrepentirse, convertirse al Señor, 3,000 personas, 3,000. Ha sido un avivamiento tan tremendo, tan lindo. Eso vemos en el versículo 41, amén. El versículo 42 es el que ahora vamos a estudiar. Dice, otra vez voy a leer, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. En el año 90, 92, nosotros hemos abierto una iglesia en el Cine Variedades, aquí en el Parque Líbano, Cine Variedades. Y el Cine Variedades era un cine que había estado fracasando ya, y resulta que tenía hay películas para adultos, ¿no? Y tenía sus cuadros, ¿no?, de las películas que estaban dando, tenían por todo lado, ¿no? Y nosotros hemos alquilado el cine para hacer una iglesia. Y resulta que nosotros nos encontrábamos a las 6 de la mañana en la casa de un hermano donde estaban todos nuestros parlantes, guitarras, todo estaba ahí, ¿no? Que era más o menos unas 3 cuadras arriba de lo que era el Cine Variedades. Nos encontrábamos 6 de la mañana y así como hormiguitas todos empezábamos a recoger todas las cosas, lo subíamos al auto. El hermano tenía su auto y lo cargábamos todo ahí, lo metíamos donde no podíamos, lo metíamos, íbamos a la iglesia y teníamos cada quien ¿cómo se diría? Cada quien teníamos nuestras actividades. Unos, primerito que iban agarrando manteles a tapar los cuadros, todito le tapábamos los cuadros. Otros agarraban los cuadros de nosotros, ¿no? Cristo es vida, Cristo así, entonces empezaban a colar. Los demás metían los parlantes y empezaban a armar los parlantes. Los hermanos empezaban a barrer, porque habían cigarrillos, habían tantas cosas por ahí. Empezaban a barrer, a limpiar. Las otras hermanas empezaban a limpiar también los asientos, así con trapitos empezábamos a limpiar, y así un trabajo de hormigas. En cuestión de 1 hora, 1 hora y media, ya estaba listo para hacer iglesia. Teníamos nuestro púlpito, teníamos bien bonito armado todo, ¿no? Y así hemos pasado, creo que más de 1 año hemos ido pasando. Y la iglesia ha crecido, la iglesia ha empezado a tener harta gente que nosotros no conocíamos, y ha empezado a venir, a integrarse con nosotros y a trabajar con nosotros. Y había un hermano que se llamaba Justo, y el hermano Justo siempre venía con su chompita, siempre venía con sus tenis, y, o sea, de forma informal, ¿no? Venía informal, siempre venía informal. Cuando teníamos, en un momento hemos tenido un aniversario, hemos dicho vamos a hacer un aniversario de la iglesia aquí en el cine, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y nos hemos organizado todos y hemos caminado, y él ha venido, el hermano Justo ha aparecido con su trajecito, así como yo. Cuando he llegado esta mañana, todos me decían, oh hermano, oh. Siempre le hemos visto ahí con su chamarrita, pero oh hermano, ¿dónde es la fiesta? Esta es una fiesta, ¿no?
Estamos en una fiesta, ¿no? Va a ser un día especial. Y el hermano vino con su trajecito, ¿no? Bien bonito, bien cortadito su pelo. Vino y no faltó un chistoso de los jóvenes que le dijo: oh, hermano, justo, ¿te disfrazaste de caballero?, le dice. Nunca más lo hemos vuelto a ver al justo. Ya no ha venido. Porque les cuento, hermanos, que una congregación, hermanos, una iglesia, es un organismo vivo. Somos diversos, unos son y tímidos, otros son muy extrovertidos, otros son chistosos, otros se los toman las cosas muy ¿cómo se dice?, muy a pecho. Hay mucha gente que estamos aquí, somos muy diversos. Pero la palabra de Dios en Romanos dice que somos parte de un solo cuerpo, que todos tenemos nuestras actividades, todos tenemos nuestro lugar dentro de la iglesia. Así, hermano, el día que hemos quedado, que vamos a hacer una comida, el día sábado estaba el hermano Roberto, la hermana Adela con Lisette, estaban comprando, porque yo tenía otra actividad, no podía. Y luego en la tarde estaba la hermana Beatriz, la hermana Georgina preparando. Domingo en la mañana vinieron la hermana Lisette, la hermana Lisbeth, estaba Rebeca también a preparar, a cocinar. Todos tenemos, y el que no tiene, hermano, alguna actividad, pídala al Señor, piense qué puede hacer para trabajar en su iglesia. Hermanos, de la iglesia bíblica Cristo es Vida, nosotros somos un cuerpo en Cristo y estamos vivos, amén, en una actitud o en una opinión. Estar siempre constante, continuamente en lo que hemos empezado, en lo que hemos decidido, dice. Eso se llama perseverar. ¿Y cómo perseveraban los apóstoles o los nuevos hermanos? Perseveraban. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si perseveran, si permanecen en las cosas que están aprendiendo, en la palabra del Señor, van a ser verdaderamente discípulos del Señor, dice, amén. En Juan 1-4 es lo que mejor se adecúa a esto. Vamos a leer Juan 15, 1-4. Dice: Jesús, la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, nada podéis hacer. Amén. Permanecer, perseverar, hermanos, es estar constantemente en comunión con el Señor, estar conectado con Él, leer su palabra, estar prestos a cumplir con sus mandamientos. Perseverar, hermanos, es una forma de saber cuando un hijo de Dios es verdadero. Amén. Cuando un hijo de Dios es verdadero, permanece en la iglesia, permanece en Cristo, permanece aprendiendo la palabra, permanece constantemente creciendo en Dios, creciendo en su conocimiento. Amén. Esa es una señal. Es una persona que ha sido salva. Es una persona que ha cambiado su vida, que persevera. Amén. Esa es una marca de una iglesia, la primera marca que vamos a estudiar, la primera de una iglesia sana, en que los que están presentes, los que estamos reunidos aquí, somos personas salvas. Somos personas que hemos creído en Cristo. Somos personas que estamos sometidos a su señorío y somos personas que estamos perseverando en sus mandamientos. Amén. Los frutos, hermanos, que nosotros producimos cuando somos verdaderos hijos de Dios, es como cuando en la parábola del sembrador
¿no? El sembrador andaba arrojando sus semillas, y unos caían en la piedra, otros caían en la arena, otros caían en el camino, pero las semillas que caían en la tierra fértil, ¿qué? Crecían y daban fruto. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ser esa tierra donde cae el Evangelio, la semilla del Evangelio del Señor, y por consecuencia crece y da fruto. Amén. Esa es la señal también de un hijo de Dios. Lastimosamente, hermano, muchos no tienen la raíz profunda. Y cuando la palabra de Dios en Mateo 13:21 dice: pero no tenéis raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Hay hermanos que cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación, cuando viene algo que nosotros no esperábamos, tropieza. Amén. Pero el que persevera, ese sigue adelante. Amén. No seamos, hermanos, esos hermanos que son débiles todavía, que su raíz no está totalmente afirmada en la palabra del Señor, y que cuando viene alguna tentación, cuando viene algún problema, decide salir de la iglesia, hermanos. Pero esto es algo que es normal. Lastimosamente, hermanos, no todos los que estamos en la iglesia, no todos los que están aquí son salvos. En Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amén. Y esas personas que a veces están dentro de nosotros, pero que no son parte de nosotros, no son verdaderos hijos de Dios, a veces esas personas, hermanos, empiezan a causar murmuraciones, causar envidias, causar chismeríos, causar varias cosas, y nosotros nos dejamos. Y así logramos que nuestra iglesia se enferme. Amén. Y no sea una iglesia sana según la voluntad del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, no dejarnos influenciar por estas personas que aparecen, que están dentro de nuestra iglesia, hermanos. No precisamente de nuestra iglesia, no de esta, sino de cualquier iglesia. En la iglesia siempre está creciendo el trigo y siempre está creciendo la cizaña, y estamos creciendo juntos. Están las ovejas y están las cabras. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en la palabra del Señor para entender quién es nuestro compañero, quién es nuestro hermano y quién no. Quién nos está influyendo mal o quién nos está influenciando para hacer las cosas que no son del Señor. Amén. Nosotros tenemos que empezar a discernir eso, hermanos. En 2 Corintios 6, 14 al 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. Nosotros tenemos que tener el discernimiento, hermano, de ver entre nosotros mismos, dentro de nuestra misma iglesia, que hay hermanos que a veces no son cristianos, no son hijos de Dios, que están viniendo por otros intereses. Y nosotros hemos visto en este tiempo que estamos en esta congregación, en este lugar, que han habido hermanos que han querido hacer sus caprichos, que han querido hacer cosas que venían de su mente, pero el Señor los ha sacado de aquí. Amén. Dice que esta nueva iglesia que ha nacido, de estos 3,000 que se han convertido ahí en Jerusalén con el discurso de Pedro, dice que eran reconocidos por la sociedad de Jerusalén como personas especiales. Eran temidos porque dice que eran duros con el pecado, no aceptaban el pecado. Dice que andaban diciéndole a la gente que estás pecando, que tienes que arrepentirte. Pero dice que los tenían en un buen concepto, que les tenían en muy buen aprecio. Y cuando pasaban, ¿no?, seguramente decían: ahí está uno de los de la iglesia de los apóstoles. Amén. Yo pienso
Y nosotros deberíamos de llegar a ese punto en el que cuando la gente esté pasando por la calle diga, ahí viene un hijo de Dios, ahí está un hijo de Dios. Que nosotros mismos nos podamos vestir así como aparece de pronto cuando nos vemos con un traje, ¿no? Y nos dicen, hermano, ¿dónde es la fiesta? Así, hermanos, que con nuestra vida mostremos, hermano, que hemos cambiado, que somos diferentes. Amén. Vamos con la segunda marca. La segunda marca dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, hermanos, no es otra palabra más que enseñanza. Significa enseñanza. Ahorita lo que estamos hablando es algo que estamos aprendiendo, que yo les estoy enseñando. Eso es doctrina. Y los apóstoles les ha enseñado el mismo Señor Jesucristo. Les ha enseñado todo lo que es el evangelio de Él, ¿no? De Dios. Y ellos han aprendido esa enseñanza. Y esa enseñanza han empezado a enseñar a todos los demás. Así que dice que estas personas que estaban dentro de la iglesia primitiva, dentro de la iglesia de los apóstoles, permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. Amén. Dice en Hechos 5, 13 al 14, dice, en 2 Timoteo 2 al 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Que sean idóneos, dice, para enseñar también a otros la palabra que han aprendido. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Los apóstoles estaban no solamente en ese momento enseñando la palabra de Dios, estaban escribiendo, hermanos, la palabra que nosotros mismos estamos leyendo en este momento. La Biblia no existía, el Nuevo Testamento no existía. Pablo en ese momento estaba escribiéndolo, Pedro estaba escribiéndolo, los apóstoles estaban escribiendo ese tiempo. Amén. Así que ellos no solamente estaban repitiendo lo que el Señor les había enseñado, sino por obra del Espíritu Santo estaban sentando las bases que nosotros estamos siguiendo en este momento, hermanos, en esa iglesia primitiva. Amén. El pueblo, hermanos, lo que hacía era seguir lo que los apóstoles estaban enseñando. Los apóstoles enseñaban y decían en 1 Timoteo 4:6, decía, si esto enseñas a los hermanos, serán buenos ministros de Jesucristo, nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. En el versículo 11 más adelante dice, esto manda y enseña. En el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Pablo les recomienda a Timoteo y le dice, persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que los apóstoles han enseñado. Y eso también enseña a todos los que están en la iglesia. Eso enseña a los que van a ser los siguientes pastores. Y eso debe ser lo que, haciendo eso vas a salvarte a ti mismo y a todos los que te oyen, dice. Amén. En 2 Timoteo 4, 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Amén. La palabra de Dios es importante, hermanos, en una iglesia. Lastimosamente en este tiempo la palabra de Dios es lo que menos se enseña en las iglesias. En las iglesias en este momento se está enseñando libros de autosuperación, libros de parapsicología. Se está enseñando doctrinas que no son
de los apóstoles, no son doctrinas, enseñanzas que ha enseñado Jesucristo. En este tiempo, lastimosamente, hermanos, se está enseñando pensamientos humanos, se está enseñando teorías de personas que tergiversan la palabra del Señor. Te dicen que eres un campeón, te dicen que tienes que ser rico, que no puedes enfermarte. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tú tienes que humillarte ante Él, que tienes que ir como un mendigo, como alguien que está en bancarrota y decirle: Señor, sin ti no puedo hacer nada, yo no soy nadie. Tú eres el único que puede ayudarme, que puede sacarme de este muladar donde estoy. Amén. Eso es lastimosamente lo que está pasando en este tiempo en las congregaciones, hermanos, en las iglesias. Y oremos porque el Señor no permita que pase esas cosas en nuestra iglesia. Por eso, hermanos, nosotros nos esmeramos y nos esforzamos en que la palabra que ustedes escuchan, hermano, es 95% palabra del Señor. Amén. Digo, y el siguiente 5% son algunas cosas que nosotros ponemos como ilustración. En Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Uno de los requisitos, hermanos, de los ancianos, de las personas que quieren ser pastores, de las personas que quieren enseñar, dice que tienen que ser retenedores de la palabra, fieles. Amén. Tienen que enseñar y exhortar con la palabra del Señor, no con teorías de otros hermanos, no con libros de otros hermanos, sino solamente con la palabra del Señor. Amén. La más grande debilidad de este tiempo, hermanos, ahora es lo que también era la más grande debilidad en los tiempos del Antiguo Testamento. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y en las iglesias ahora se danza una hora, se hace liberación otra hora, y la palabra del Señor es 15 minutos, 5 minutos. Agarran un versículo, lo sacan de contexto y empiezan a hablar lo que se les viene a la cabeza, y después no hay edificación para la iglesia. No tienen conocimiento y por eso se hacen arrastrar por doctrinas de demonios. Cualquiera que viene a mostrarles un poco más de conocimiento, se dejan llevar. Amén. Así que nosotros, hermanos, y lo más importante para una iglesia sana es que estemos fundados en la palabra de Cristo, que perseveremos en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina que el Señor Jesucristo nos ha dejado, en la palabra del Señor. Amén. Vamos con la tercera marca, hermanos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Amén. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? Una coinonía. Coinonía significa comunión, camaradería, tener algo en común. Amén. ¿Y qué tenemos en común? Todos somos hijos de Dios. Amén. Eso tenemos en común. Y estamos aquí juntos en comunión, en camaradería. En 1 Juan 1:3, ¿qué dice? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Amén. Comunión primeramente con nosotros y comunión también con el Padre. Amén. Para el cristiano, hermanos, es crucial y es inexcusable, inaludible estar en una congregación. Congregarse, hermano, estar junto a los hijos de Dios, aprender juntos nosotros. Amén. La iglesia, hermanos, no es YouTube. La iglesia, hermanos, no es el Facebook, no es el internet, no es descargar prédicas y escucharlas mientras estoy cocinando. Eso no es, hermanos, la iglesia. La iglesia, hermano, no es escuchar en la televisión, el canal 27, en el canal 30 y demás. No es escuchar una radio. La iglesia, hermanos, no es este edificio de 4 paredes. La iglesia, hermanos,
somos ustedes, somos nosotros. Nosotros donde estemos, podemos estar en un campo, amén. Podemos estar en la casa de algún hermano, podemos estar en una cancha, en una plaza. Si estamos juntos, es la iglesia, hermanos. Nosotros somos la iglesia, amén. Debemos congregarnos, hermanos, debemos estar juntos. En Hebreos 10, 24, 25, ¿qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Amén. Tenemos que estar juntos. Dice, algunos tienen por costumbre, dice, ya no venir a la iglesia. Dice, voy a escuchar nomás en la radio, o voy a ver del canal de YouTube de la iglesia, voy a estar viéndolo. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que estar presentes. Amén. Pero considerando esto, hermanos, es algo bien bonito. El Señor ha preparado que tengamos un canal de YouTube y que estemos saliendo por Facebook. Y aquí, ¿cuántos somos? No sé cuántos somos. Pero en el Facebook, cada prédica por lo menos lo ven 300 personas. Por ahora. Después va a ser mucho más. Amén. La comunión entre los hermanos. En Romanos 12, 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. En el versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Huido con nosotros, todavía no estás contándonos tus problemas, tus necesidades. Hermano, para eso estamos nosotros, para que nos cuentes, para que te podamos ayudar, para que veamos en qué podemos cooperar, hermanos, porque somos hermanos y en una familia todos nos cooperamos. Amén. En comunión con los unos con nosotros. En Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En Romanos 15, 5 dice, pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Tener comunión entre nosotros también, hermanos, es estar de acuerdo entre nosotros en las cosas que hacemos. No puede un grupo pensar una cosa, el otro grupo pensar otra cosa. No puede haber divisiones. No podemos estar con un hermano líder y otro hermano líder y el otro hermano líder, y en que cada grupo quieran imponerse uno encima del otro. Estar en comunión con nosotros también, hermanos, es pensar lo mismo, tener la misma opinión, tener el mismo sentir. Amén. Alabar al Señor, estar junto con Él, aprender la palabra del Señor, preocuparnos de nuestros hermanos, ir a visitarlos, ir a ayudarlos, cooperarlos. Ese sentir tiene que ser unánime. Amén. No podemos estar andando por nuestro lado, no podemos estar buscando contiendas en cuestión a la palabra, o contiendas en cuestión, no sé, a que el hermanito me ha mirado feo, o el hermano no me gusta, o el hermano habla muy fuerte, o el hermano. Esas cosas no deberían de existir en nuestra iglesia, porque nosotros queremos ser una iglesia según el diseño del Señor. Amén. Y en nuestra iglesia tenemos que vivir en comunión los unos con los otros, en un solo sentir. Amén. En la palabra de Dios que dice, una sola fe, un Señor y un bautismo. Amén. Vamos con la cuarta marca, hermano. Dice, partiendo el pan. Amén. Vamos a recordar desde el principio. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿A qué se refiere con el partimiento del pan? Cuando nuestro Señor Jesús ha partido el pan, y cuando estaba reunido con sus discípulos, ha compartido el pan. ¿Cuándo? En la cena del Señor, lo que muchos lo conocemos como Santa Cena.
En este momento el Señor ha agarrado el pan, ha partido el pan, ha compartido el pan con todos sus discípulos. Amén. Se refiere en este punto a la santificación, a la comunión que nosotros tenemos que tener con el Señor Jesucristo. Porque el Señor ha dejado un mandato y es la institución de la cena del Señor. Cuando el Señor ha partido el pan, no ha partido solamente por partirlo, nos ha dado un significado. Nos ha dicho: este pan es mi cuerpo, el cual está siendo sacrificado por todos ustedes por su pecado. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre, para darnos salvación. Ese partimiento del pan significa que nosotros estamos comiendo del Señor, nos estamos alimentando de Él. Él está corriendo por nuestro organismo, por nuestras venas. A eso Él dice: yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy el pan de vida. Y cuando nosotros partimos el pan, simbolizando la muerte del Señor, estamos diciendo que estamos nosotros alimentándonos de Él, viviendo para Él, viviendo por Él, y Él está viviendo en nosotros, dentro de nosotros. Amén. Eso es uno de los mandamientos que el Señor ha instituido. El primero, el bautismo. Tenemos que bautizarnos, porque aquí hemos visto al principio de que los 3,000 primero creyeron y luego se bautizaron. Amén. Primeramente el bautismo como una ordenanza del Señor Jesús, y segundo, el recordar su muerte, el honrar el sacrificio que Él ha hecho mediante el partimiento del pan. Amén. La Santa Cena o la Cena del Señor. Y eso es lo que a veces estamos nosotros descuidando. Desde que nuestro pastor Roberto se fue a la presencia del Señor, ya no hemos partido el pan en la cena del Señor. Pero eso tenemos que hacerlo. En algún momento el Señor va a preparar, y así como estamos empezando otra vez con nuestro aniversario y otra vez estamos empezando, vamos a empezar también a hacer los bautismos y vamos a también empezar con la cena del Señor. Amén. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las cosas que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Amén. Nosotros, hermanos, al celebrar el partimiento del pan, lo que hacemos es llenarnos del Espíritu del Señor, llenarnos de Dios, y al llenarnos de Dios estamos reconciliándonos, y al estar reconciliados con el Señor estamos en comunión con Él. Amén. Estamos primero en comunión con nuestros hermanos y estamos en comunión con nuestro Señor. Amén. La iglesia verdadera está llena de personas salvas, está llena de personas que han creído, que tienen fe, que están en comunión con sus hermanos y principalmente están en comunión con el Señor. Amén. Busquemos que nuestra vida, que nuestra congregación esté llena de personas salvas, que han creído genuinamente en el Señor, que estamos en comunión entre nosotros. Y busquemos, hermanos, que cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros estemos en comunión con el Señor, que es lo que más importa. Amén. Por último, hermanos, la marca número 5, la quinta. Voy a volver a leer otra vez y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. La oración, hermanos, es la forma de que nosotros tenemos de hablar con el Señor. Lastimosamente, la oración en este tiempo ya no es la oración que el Señor nos ha dejado. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Dos meses que estamos estudiando la oración? Y estamos en la segunda frase. Amén. La oración es importante en una iglesia.
La oración es importante en nuestra iglesia, hermanos, y tiene que ser lo más importante, porque es la forma en la que nosotros nos comunicamos con el Señor, es la forma en la que le pedimos a Él. Amén. Dice en Juan 14:13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa es una promesa del Señor. ¿Y cómo pedimos al Señor? Como están pidiendo ahora: yo declaro que esto, yo declaro que el otro. ¿Así se pide al Señor? No, se dice: todo lo que pidieres al Señor en mi nombre, yo lo haré. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Amén. No en declaraciones, no en afirmaciones, no en eso. Dice en ruego, rogando al Señor. Amén. En el versículo 24 dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Amén. Cuando estaban escogiendo al discípulo que iba a reemplazar a Judas, que se había ahorcado y había muerto, al Señor le han pedido, han orado y le han dicho: Señor, tú muéstranos. Nosotros podríamos elegir a cualquiera, pero nosotros somos humanos, nos equivocamos. Tú muéstranos quién va a tomar el lugar del apóstol número 12, aquel que iba a entrar en vez de Judas. Amén. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo quisiéramos, hermano, que cuando nosotros terminemos de orar, realmente haya un revuelo, se siente en nuestro corazón, y las personas que aún están dudando, las personas que aún no tienen su plena convicción de ser hijos de Dios, digan: no, yo quiero ser un hijo de Dios. Que las personas que estén afuera digan: yo quiero pertenecer a esa iglesia. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque son hijos de Dios. Amén. Pero eso lo vamos a lograr solo orando, estando en comunión con el Señor, pidiéndole con ruegos, estando siempre orando, siempre estando clamando al Señor, siempre estando pidiéndole a Él por medio de la oración. Amén. Jesús mismo enseñó, hermanos, la necesidad de orar siempre, siempre. Dice en Lucas 18:1: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es importante en una iglesia sana, en una iglesia conforme al corazón de Dios, que estemos siempre en oración. Orar por los enfermos, orar por el necesitado, orar por el pobre, orar por nosotros mismos, pedirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, enséñanos. Señor, guíanos. Señor, muéstranos por qué caminos tenemos que andar. Amén. Para terminar, hermanos, una iglesia sana, conforme al diseño del Señor, conforme al corazón de Dios, debe primero estar compuesta por personas salvas, hermano, salvos, que hemos creído en el Señor, que nos hemos sometido a su señorío, que hemos sido lavados con su sangre. Segundo, que son estudiosos de la palabra del Señor, que lo más importante es lo que dice la palabra del Señor, que están constantemente nutriéndose de la palabra del Señor. 3, viviendo en comunión los unos con los otros, viviendo en coinonía, en alegría, en compartimiento, lo que vamos a vivir ahora. Cuando comamos juntos, cuando estemos juntos, riamos y alegrémonos, preguntémonos qué necesidades tenemos, qué preocupaciones tenemos, vivamos en comunión entre nosotros. Amén.
Cuarto, partiendo el pan, reconociendo y honrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por nosotros y que nos ha dado a comer de su carne y que nos alimentamos de Él. Amén. Y el quinto, perseveraremos siempre en la oración, hermano. Oremos juntos, oremos solos, oremos entre dos, oremos entre tres. Amén. La palabra dice, orad sin cesar. Amén. Oremos, hermanos, pidamos al Señor que Él nos haga una iglesia conforme a su corazón, conforme a su diseño. Queremos someternos a Él, queremos esforzarnos para que nuestra iglesia sea una iglesia bíblica, una iglesia gloriosa, una iglesia por la que Él ha muerto y que en un momento nosotros vayamos a casarnos con Él. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Amén. Vamos a ponernos de pie.